evaluar una normativa que permita también una participación de la justicia militar en los delitos de función que cometa nuestro personal. Gracias, presidente. Gracias, señor. Sigue el señor viceministro del Interior, Gracias, congresista. con Esteban Saavedra. Señor congresista Jorge del Castillo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, muy buenos días a todos los invitados, señores congresistas. Saludamos la preocupación de esta mañana de convocarnos para un intercambio de opiniones respecto a un tema preocupante que es la protección del policía en la calle. Represento a aquellos policías que el día a día están en la calle trabajando y son ese primer frente de la sociedad para enfrentar a esa ola de delincuencia, a esa inseguridad. En esa perspectiva, el policía representa el poder del Estado y en ese sentido el Estado le da herramientas, y esas herramientas es la vara de la ley y el arma. El arma para defender los bienes jurídicos de terceros. Y en ese sentido, el policía actúa para neutralizar el riesgo de terceros. Y en ese orden de ideas, en otras comunidades, en otros países, no hay esa digregación, porque aquí la norma internacional que señalaron antes tiene una última palabra que dice cuando las circunstancias, cuando sean necesarias. Entonces, cuando sean necesarias, no queremos una norma para pistoleros, policías en la calle. Queremos una norma que permita la seguridad del policía de que sabe que está defendido por la ley, que está cubierto, para actuar en nombre de la ley, en respeto a la ley. Si no fuera así, somos los primeros en denunciarlos. No queremos, como dijeron por allí, gente que tome el arma para defender sus propias cosas. No, está al servicio de terceros, al servicio de la comunidad. Y en ese orden de ideas, creo que plantear una situación como la que señalan aquí, que debemos capacitar a la policía en derechos humanos. Por supuesto que la policía hace ese esfuerzo. La currícula ha cambiado y hay una preocupación constante. Es más, nosotros la estamos potenciando, porque creemos que en ese sentido se protegen los bienes de terceros, los bienes fundamentales. Y es una preocupación como policías y como representantes del sector interior, que queremos una norma como la que señala, la que aquí se ha presentado de protección policial, porque de esa manera estaremos seguros de que defendemos los bienes jurídicos de terceros. Hay un detalle. Cuando señalaron aquí que posiblemente sería el enfrentamiento entre policías y Ministerio Público. En efecto, existe allí una situación que no se permite y desde ahí está en desmedro de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque necesitamos, cuando se produce un hecho y participa la policía y comunica al Ministerio Público, el Ministerio Público no nos envía la carpeta y por lo tanto no podemos investigar. Investigamos el hecho evidente que está allí en el lugar, en la escena del crimen. Puedes levantar lo que está ahí, pero después de otro instante ya no puedes. Si alguien va a denunciar un hecho, la policía lo registra, lo comunica al fiscal, pero no sabemos si esa carpeta fiscal va a venir hoy o dentro de 15 días o no viene nunca. Y la gente va y reclama a la comunidad, va a la comisaría. Y en ese orden de ideas, la policía sufre esa situación de que la gente viene de protesta y eso va contra su prestigio. Entonces, ahí tenemos un problema. De la noche a la mañana nos despertamos y ya no sabemos, porque no prevenimos, no investigamos y no combatimos a la delincuencia. ¿Por qué? Porque dice el Código Procesal Penal y la norma del Ministerio Público que conduce la investigación. Efectivamente, nosotros no estamos contra eso. La policía no está que él conduzca la investigación desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista policial criminalístico sí, porque de ahí ¿con qué tiempo puede la policía llevar el documento que dice el informe final? Este bendito informe final solamente es un recuento de ideas, un recuento de hojas. No dice nada respecto a la investigación policial criminalístico que ha hecho el policía.
Y ahí está el problema. Y posiblemente aquí, como dijeron, podría ser una situación entre policías y Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si usted no hace lo que el Ministerio... Si usted hace una diligencia que no está en esa carpeta, es víctima de denuncia. Lo van a denunciar. Usted no puede... y eso está bien, pero desde el punto de vista jurídico. Y eso es lo que reclamamos nosotros. Reclamamos que la dirección, la investigación, la conducción jurídica, es decir, que el abogado, el fiscal que ha sido preparado para ese tema, nos diga y nos ayude, que sea nuestro asesor, que sea nuestro consultor, es decir, que le diga, mira, esa acta que estás realizando no la debes realizar así, es así. Pero si el fiscal va a disponer, como dice que trabajamos bajo de ellos, bajo la conducción, la tomaron como un mando. Y eso no es mando. Entonces tenemos, es decir, dispone. Y cuando dispone sobre mis fuerzas, entonces hay un problema. Hay una historia, una leyenda por ahí de un alto oficial del GEIN que un día recibió la visita del fiscal y el fiscal comenzó a disponer sobre sus hombres. Y le dijo, señor, los hombres no se van a mover mientras yo no le diga nada. Hay un gran problema. Entonces ahí está el tema. Comienzas a disponer sobre las fuerzas, comienzas otra mirada. La siguiente mirada es sobre la prevención. La ley dice que actúe la conducción del delito, es decir, ahora no podemos hacer ni contravenciones. Para contravenciones tiene que usted que buscar al fiscal para que venga, y el fiscal a veces le pide, mándeme el plan de trabajo, el plan de operaciones. Señores, ¿dónde estamos? Entonces, ese reclamo que viene de dentro de los policías que trabajan haciendo la lucha contra el crimen, necesitamos trabajar sobre el tema del informe final. Necesitamos que la comunidad sepa que cuando se produce la noticia criminal y es del Ministerio Público de Conocimiento, ya tiene la actuación de inmediato. Pero mientras no ocurra eso, seguimos a la espera. Me dicen que no debo considerar un delito, pero yo necesito, para hacer políticas públicas, saber de qué delitos se están cometiendo en la comunidad. Pero si a mí no me permiten, ¿cómo atiendo a una flagrancia si no puedo decir qué ha pasado en el lugar? Yo creo que desde que el hombre bajó del árbol y se asentó en la tierra y hizo comunidad, se identificó con nombre las cosas. Pero no podemos llamar homicidio, robo o hurto a un hecho de naturaleza, porque está prohibido. Entonces, mire la contradicción. Y estoy obligado a darle una papeleta, notificarlo por su detención. ¿De qué le digo, qué delito le digo, si no puedo decir el delito? Entonces, esas situaciones son las que vienen a poner el tapete, situaciones como las que hoy nos convoca, de hacer, y como dijeron por ahí, ya tenemos más de 500 parches, ¿y por qué no hacer en esta mañana, en este esfuerzo cotidiano, de hacer un aporte para modificar esas pequeñas cosas que no permiten? Por ejemplo, existe el manual de desarrollo del plan de investigación aprobado por el Ministerio Público, que evitaría muchas de estas cosas, pero que en realidad no se aplica, porque como son abogados los fiscales, te dicen lo que no está en el expediente, es decir, lo que no me dice mi código procesal, el nuevo código procesal penal, no existe. Él quiere que esté ahí. Cuando un policía le exige, oiga, trabajemos con esto, no tengo ninguna obligación de hacerlo, a pesar que fue firmado el 2013 este manual. Entonces, nosotros saludamos esta preocupación por el respeto al ciudadano. El ciudadano espera una policía eficiente. ¿Por qué? Necesitamos recuperar esa credibilidad, necesitamos recuperar el principio de autoridad. Porque es la policía la que enfrenta, no el ciudadano espera que alguien vaya por él. Pero cuando la policía está en desventaja, tiene un gran problema ahí. Entonces necesitamos preocuparnos por empoderar a la policía, a los buenos policías que trabajan cumpliendo la ley. No estamos aquí pidiendo normas para cometer actos que sean contra la ley o para proteger a estos señores. Entonces, lo que estamos pidiendo aquí es una normatividad que nos ayude a trabajar. No estamos contra el nuevo Código Procesal Penal, eso que quede bien claro. No queremos hacer un vuelco antihistórico de ir hacia atrás, al del Código 40, no queremos eso. Este código es bueno, solamente necesitamos conversar, trabajar y hacer las cosas que esta mañana nos han convocado.
Yo agradezco su preocupación, señor congresista, por esta norma del poder de la protección de policía, porque va a permitir que los hermanos policías puedan trabajar sabiendo que el Estado los protege y que existe la normatividad adecuada y los recursos para eso. Muchas gracias, señor. A usted gracias. Continúa el doctor Fernando Castañeda, viceministro de Justicia. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores funcionarios, señor presidente del Poder Judicial, señor defensor del pueblo, señores magistrados, señores congresistas. En primer lugar, expresar el agradecimiento del Ministerio de Justicia por la invitación para tratar un tema de especial relevancia para el desenvolvimiento de la Policía Nacional y la protección de los derechos y los bienes constitucionales, constitucionalmente protegidos. En segundo lugar, lo que queremos es compartir, como bien se ha hecho, señor presidente, un conjunto de criterios, un conjunto de información que evidentemente podrá ser complementada por escrito, si así lo considera la comisión. En ese sentido, señor presidente, queríamos nosotros destacar algunos temas en la línea de colaboración y de poder, ubicar qué medidas se pueden tomar en función de los problemas que pueden estar, los problemas centrales y los problemas secundarios. Creemos que hay un primer tema objeto de evaluación por parte de la representación nacional, que tiene que ver, y es un problema en realidad histórico del funcionamiento en general del sistema de justicia, que es la motivación de las decisiones judiciales. Este es un tema, es algo curioso porque siempre cuando se realiza una reforma judicial, obviamente se apuntan a los principales elementos que conforman el desarrollo de la función jurisdiccional. Pero digamos que comparativamente, si vemos todo el desarrollo de los procesos de reforma y comparamos los esfuerzos que se han hecho en relación al análisis del producto, es decir, cuando el justiciable, cuando la persona va al sistema judicial, por alguna razón, no lo hace para experimentar cómo se desarrolla la función jurisdiccional, no está en un ejercicio académico, es porque está yendo en busca de la tutela de sus derechos o de sus intereses específicos. Y por lo tanto, el producto, es decir, el resultado final de la actividad jurisdiccional será la respuesta a ese interés o a esa protección del derecho que la persona está alegando. Eso es lo básico que articula todo tipo de procesos en los distintos ámbitos. Y a esa gran respuesta se le denomina en nuestro sistema sentencia. En algunos casos son autodefinitivos, pero en la gran decisión es la sentencia. Entonces, comparativamente, si revisamos todos los planes de reforma, y eso lo podemos probar, la preocupación por las sentencias, es decir, por las decisiones de los jueces, no ha tenido la misma preocupación en relación a lo que finalmente se plasman en los planes. Esto es un primer elemento que hay que tomar en cuenta, señor presidente, y de ahí de que constantemente cuando se presentan casos de público conocimiento, es que siempre aterrizamos en la motivación de la sentencia. Es decir, cuáles han sido aquellas razones que conforme al derecho y a las fuentes del derecho habilitan a un juez a fallar de una forma y no de otra. Entonces, hay un primer elemento y en ese sentido queríamos nosotros desarrollar y contribuir con llamar la atención sobre este punto, puesto que acá evidentemente también ha habido un desarrollo jurisprudencial. El propio Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, y sobre todo el Tribunal Constitucional, ha establecido toda una doctrina sobre cómo es que hay que analizar los actos de poder que realizan los jueces y juezas a nivel nacional. El tribunal empezó con un criterio de analizar, es decir, con un parámetro de valoración de la motivación, entendiendo la motivación con una mera exteriorización de las razones del magistrado. Es decir, había una primera fase en donde lo importante era verificar, digamos, manifiestamente si es que el magistrado decía algo o no decía algo en la resolución. ¿Cuál era el problema? Y esto está estudiado en doctrina. ¿Cuál era el problema de esta concepción sobre la motivación como mera exteriorización? Que no podíamos evaluar si ese criterio o ese razonamiento o eso que el juez decía en la resolución era conforme a un razonamiento válido o conforme a las fuentes formales del derecho. ¿De acuerdo? Entonces, bastaba que el juez exprese algo en la sentencia para que la sentencia se considere válidamente emitida. Entonces,
Como consecuencia de esto, el Tribunal Constitucional se dio cuenta en casos concretos, estamos hablando de 20 años atrás, de que había que elevar el estándar para poder exigir mejores razones. No se trataba solamente de exteriorizar algo, porque uno podía decir cosas equivocadas, sino además exigir mayores estándares. Y generó, y ponemos a disposición, la doctrina de la interdicción de la arbitrariedad. Pero no quedaba tampoco en ese segundo estadio muy clara cuál era el contenido de la interdicción de la arbitrariedad. Y llegamos hasta el famoso caso Yamoja, que estableció un conjunto de lineamientos y el tribunal razonó y dijo, bueno, pero ¿cuáles son los probables problemas que puede tener una decisión judicial? Un primer problema tiene que ver con la ausencia total de motivación, es decir, uno revisa la decisión y no hay decisión, ¿no? Obviamente hay una decisión formal, pero en la práctica no hay razón alguna. Una segunda clasificación tiene que ver con la motivación aparente, es decir, cuando uno revisa la decisión, efectivamente parece que hay un razonamiento. Hay cita de artículos, hay cita de doctrina, hay cita de fuentes formales del derecho, pero cuando uno se detiene minuciosamente a profundizar el razonamiento, en realidad no hay tal razonamiento. Es una motivación que parece motivación, pero en realidad no la hay. Y en tercer lugar, es la motivación insuficiente, dice el tribunal. Aquella que efectivamente está desarrollada, pero que le faltan premisas en su construcción y que por lo tanto hay defectos para poder concluir lo que el juez concluyó. Esto el Tribunal Constitucional lo ha venido tratando de precisar en los casos a partir del caso Yamoja. ¿Y por qué menciono esto, señor presidente y señores congresistas y señoras autoridades? Porque de las actas que están circulando en las redes sociales, se puede advertir, hemos revisado el acta de prisión y la resolución que se ha emitido de prisión preventiva, y notamos en primer lugar que se listan las posiciones de las partes, pero no se sabe cuál es el razonamiento del magistrado para poder definir de una forma o de otra. Revisamos la resolución y solo se dispone de la prisión preventiva. De ahí que coincidamos con la preocupación del señor presidente del Poder Judicial y el señor jefe de la ONMA de llegar al caso para poder evaluar conforme a los estándares que el órgano de control tiene de revisión de resoluciones, y probablemente en el amicus de la Defensoría del Pueblo se haya destacado este tema de la motivación de las decisiones. Entonces, hay un tema ahí, señor presidente, porque efectivamente este es un problema común en el sistema de justicia y apoyamos a que podamos profundizar como Estado efectivamente en este eje de la motivación de las decisiones, estableciendo mejores criterios. La Constitución no dice gran cosa. La Constitución lo que dice en el 139.5 son principios y derechos de la función jurisdiccional, la motivación de las decisiones. Cuando uno va a la ley orgánica, al Código Procesal Civil, tampoco nos dice mucho. Entonces ahí hay un tema que se podría poder tomar en cuenta. En segundo lugar, señor presidente, habría que recordar el marco que ya existe y que en la línea de poder ir aclarando y precisando conceptos, ¿no? Efectivamente hay que tener en cuenta de lo que el artículo 20 del Código Penal establece en el numeral 11, tal cual lo siguiente, ¿no? Está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa cause lesiones o muerte. Entonces hay que circunscribir la discusión a qué es lo que estaría, como hipótesis de investigación, fallando en relación a este artículo. Además, hay criterios técnicos normativos para analizar las actuaciones de la Policía Nacional. Tengamos en cuenta el decreto legislativo 1186 y su reglamento, que fue producto de un conjunto de debates sostenidos durante mucho tiempo para poder establecer las reglas básicas para el ejercicio del uso de la fuerza, qué era fuerza letal, qué era fuerza no letal, en fin, hay un desarrollo ahí bastante detallado en el decreto legislativo 1186 y su reglamento, además de los principios que ya se han mencionado y que no voy a repetir. Además tenemos, como se ha mencionado, otros instrumentos, el Manual de Derechos Humanos, que sugerimos revisar también, aplicado a la función policial, que es una resolución ministerial, la 952 del 2018, emitida por el Ministerio del Interior, en donde se establecen procedimientos y técnicas para justamente minimizar y eliminar los riesgos hacia la integridad o la vida de quienes participan en este tipo de situaciones. Y además la Directiva General
003-2018 emitida por el Ministerio Público, titulada Ejercicio de la función fiscal en el caso del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, que también establece criterios generales y específicos que deben cumplir los fiscales al momento de investigar este tipo de situaciones. ¿Cómo interpretar o qué elementos en todo caso tenemos en relación al artículo 20, numeral 11? ¿No? Este artículo, que es un artículo excepcional, es una cláusula de excepción, establece dos criterios, el cumplimiento del deber y el uso de armas. El cumplimiento del deber se entiende conforme al mandato de la propia Constitución, que es garantizar, mantener y restablecer el orden interno, eso queda claro, y desarrollado por las normas que les he mencionado. ¿Y qué cosa es el uso de armas? Se entiende conforme al decreto legislativo 1186 y su reglamento, que ha desarrollado justamente qué debe entenderse, cuáles deben ser los límites y los parámetros para poder entender esta frase, el uso de armas. Además, señor presidente, queríamos destacar otro elemento para que su comisión tenga, o su representación lo tenga en cuenta en el análisis, ¿no? En la evolución mundial de los sistemas probatorios, porque finalmente se está tratando de incorporar un elemento en el razonamiento probatorio que debe tener en cuenta el juez, ha habido tres grandes sistemas, ¿no? La prueba tasada, es decir, decirle al juez, mira, ¿sabes qué? Así tú tienes que valorar un medio de prueba, ¿no? No interesa cuál es tu convicción, sino así debe ser. Ese sistema prácticamente está abandonado en el mundo. Es un sistema que proviene básicamente de la Edad Media. Un sistema como reacción a la prueba tasada fue la libre valoración. Justamente como los jueces estaban sometidos a esta prueba tasada, se les dio la oportunidad de que valoren libremente conforme a su íntima convicción. Y hemos llegado como humanidad a poder, en general los códigos procesales han establecido el sistema de la sana crítica con valoración conjunta, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los magistrados, para poder valorar cada caso concreto, independientemente del orden jurisdiccional, tienen que tener en cuenta todos los elementos que se incorporan formalmente al procedimiento y además realizar un ejercicio crítico, razonar respecto de cuáles son las consecuencias probatorias o no que se generan a partir de los medios probatorios que se han incorporado al proceso. Entonces, esto es importante porque el artículo 158 del Código Procesal Penal señala que para la valoración de la prueba, el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y dice, y expondrá, o sea, motivará, no solamente exteriorizará, tendrá que demostrar, razonando los resultados obtenidos y cuáles han sido los criterios que sustentan esos resultados. Entonces, ojo con este elemento porque también nos parece importante para efectos de poder elevar los estándares y las exigencias respecto de las resoluciones que se emiten. Otro elemento que ponemos a su consideración, presidente, tiene que ver con un criterio establecido por el Tribunal Constitucional, porque en relación a este tema ha habido evidentemente un conjunto de deliberaciones ya hace un buen tiempo y también el Tribunal ha emitido una decisión. En la sentencia 12-2008, proceso de inconstitucionalidad, en el considerando 18, me permito leer tal cual lo que dice el Tribunal Constitucional respecto de la legislación que en aquella oportunidad se cuestionaba. Dice, esta legislación no puede ser entendida como que está dirigida a impedir la investigación y procesamiento de malos policías o militares que delinquen. Por ello, cuando a dichos servidores públicos se les impute la comisión de un ilícito, deben ser denunciados, investigados caso por caso y, si corresponde, procesados dentro de un plazo razonable con todas las garantías. Dentro del proceso penal, corresponderá al juez competente evaluar tanto si concurren circunstancias agravantes o eximentes de responsabilidad, y corresponderá a dicho funcionario, a través de una sentencia, una vez más motivada, imponer las sanciones previstas y expresar las razones respecto de ese caso concreto. Entonces, respecto acá, queda claro, digamos, cuáles son los antecedentes jurisprudenciales respecto de el procesamiento y las causales de interpretación. Y finalmente, señor presidente, en relación a la defensa legal, que sin duda es algo sumamente importante para efectos del adecuado ejercicio de la función policial en los diversos niveles, el decreto legislativo 1186, específicamente el inciso G del artículo 10 de este decreto, señala como un derecho del personal de la policía el recibir asesoramiento en primer lugar y además el
tener una defensa legal por cuenta del Estado cuando se haya usado la fuerza en el contexto de dicha norma en el ejercicio regular de sus funciones. Por lo tanto, acá tenemos un parámetro importante para efectos de poder precisarlo, mejorarlo y de forma tal que efectivamente se pueda potenciar la protección del personal policial cuando hace un uso permitido del arma de fuego en el contexto y los criterios que se acaban de mencionar. Colaboramos con estos criterios, señor presidente, sin perjuicio, como mencioné, de poder hacer llegar comentarios por escrito. Muchas gracias. Concluimos esta ronda con el comandante general de la Policía Nacional, general Lavalle. Sí, muy buenos días, señor congresista Jorge Castillo, presidente de la comisión, señores funcionarios, señoras congresistas. Bueno, me cabe a mí, en mi condición de comandante general de la Policía Nacional, convalidar, suscribirnos a todo lo expresado ya por el señor Esteban Saavedra Mendoza, viceministro del Interior, con quien venimos trabajando coordinadamente. Adicionalmente a ello, algunas precisiones. Respecto a la normativa sobre el Código de Conducta de Funcionarios Públicos encargados de hacer cumplir la ley de la ONU, esta normativa efectivamente ha sido incorporada ya a toda la malla curricular del sistema de educación de la Policía Nacional. Es más, todos los principios de este Código de Conducta han sido recogidos en el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, como bien se han dicho aquí. También dentro del marco legal, el decreto legislativo 1186 y su reglamento, como lo han precisado, norman y detallan todas las formas en que el policía puede hacer uso de la fuerza, el uso de la fuerza en cumplimiento de su función. Y esto, reitero, está en la malla curricular, esto está en todo el sistema de entrenamiento y reentrenamiento de la policía. Tal es así, y a los hechos nos referimos, que el año próximo pasado, 2018, la Policía Nacional en diferentes operaciones, diferentes actividades operativas, ha incautado en manos de la delincuencia 4.562 armas de fuego. Y en muchos de los casos, estamos hablando de 4.652 armas de fuego, y en muchos de los casos en posesión y uso de los delincuentes, es decir, enfrentamiento armado con delincuentes. Y de tal manera que allí los elementos intervinientes han actuado justo en cumplimiento de toda esta normativa, el Código de Conducta, el Manual de Derechos Humanos y la ley. O sea, descartamos uso y abuso. Caso contrario, nos encontraríamos frente a una cantidad de muertos por hecho de solo tener armas de fuego, o sea, me refiero a los delincuentes. De tal manera que los hechos en los cuales los delincuentes son abatidos son mucho menor respecto a la cantidad de armas que se están incautando. En este año, solamente en los primeros días del mes, como hemos expresado en anterior exposición, han sido 222 armas de fuego que se han incautado en manos de la delincuencia. Entonces, reiteramos nuevamente, no hay un uso y abuso de la Policía Nacional. La Policía Nacional está actuando en el marco de la ley. Y aquellos que se alejan de ello, pues serán igualmente denunciados. Pero nos cabe defender a todos ellos, a todos nuestros colegas que en el cumplimiento de la función hacen el uso del arma en el marco de esta norma que estamos expresando. En segundo lugar, estamos hablando, de acuerdo a las estadísticas, a 3 policías que están con prisión preventiva por esta circunstancia, por haber hecho uso del arma en cumplimiento de su deber. Pero no solamente son 13, en la línea del tiempo son muchos más. Lo que pasa es que han ido recobrando su libertad. Entonces, el hecho no solamente es de 3 casos ni de casos aislados, son muchos más. Y estamos trabajando en tener una estadística más precisa ahí, pero son muchos más. Y por último, lo que me queda precisar respecto a la necesidad efectivamente de tener equipamiento, de tener un desarrollo tecnológico que nos permita tener cámaras. En ese camino estamos. Hay un planeamiento estratégico que nos va a permitir al año 2021 tener mayor cantidad de cámaras. Hemos avanzado en todas las necesidades para el ordenamiento del tránsito. Hemos avanzado para instalar cámaras inteligentes en los vehículos, en los patrulleros que se vienen adquiriendo los últimos años. Todos tienen cámaras, no solamente
hacia afuera, sino internamente también. Entonces, hacia el año 2021 hay un planeamiento estratégico que tiene que ir, lógicamente, acompañado del presupuesto que tienen que darse al sector para poder hacer ya esas adquisiciones que importen tener esas cámaras testigos en cada uno de los chalecos de intervinientes de nuestros hermanos policías. Eso es todo, señor congresista. Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar, hay 3 congresistas presentes, sus opiniones. Va a empezar la congresista Lourdes Alcorta.